en pediatría y bueno, y se va. Y nos interesa de que ustedes la profundicen y la entiendan sobre todo, es que hoy les planteo este tema para poder desarrollarlo y a la vez tienen una actividad también que para hacerla en el aula. Ya sé que me van a decir son las vacaciones, pero bueno, es un poco porque después de las vacaciones tenemos el examen, así que para que hagan un poco de entrenamiento, así que algunas horitas para no desenchufarse tanto, pueden dedicarla al estudio. Bien, entonces, ¿qué es la CIF? Y un poco vamos a recordar este tema que allá en introducción que ya lo empezaron a ver y a ver qué se acuerdan de esto, qué es la CIF, que es una sigla que bueno que representa, por qué nos interesa conocerla. A ver quién se anima. Les voy a pedir que abran los videitos, por favor, ¿eh? Ay, para adelante. Abran las cámaras, mejor dicho. A ver, vamos. ¿Se acuerdan? Primero, ¿se acuerdan? Hagan uso de la memoria. Incluso hubieron preguntas del examen sobre este tema, del examen de introducción. ¿Qué se acuerdan? A ver, ¿podéis poner el micrófono un poquito más alto? ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Era una clasificación que permitía decir qué podían hacer las personas, qué capacidades tenían, tipo en distintos niveles. Ay, espera, ya no te escuché más. Era una clasificación que decía, por ejemplo, las personas, según la enfermedad que tenían, qué actividades podían realizar o qué funciones. ¿Para qué nos interesa a nosotros? ¿Solamente para conocer qué es lo que pueden hacer? Nosotros como profesionales que formamos parte integramos equipos de salud. ¿Por qué se lo toma o cuál es la importancia que reviste en el conocimiento de este tema? Puede ser, profe, para unificar a ver, criterios. Chicos. Como para unificar criterios y tratar de hablar todo. Unificar criterios. Para. O sea, yo no sé qué problema tengo. A ver si el problema de mi micrófono o qué, pero yo no los escucho a ustedes. A ver, pero déjenme que pueda. Ay. Vamos a ver. ¿Qué pasa acá con mi audio? Porque yo, ¿ustedes me escuchan bien a mí? Sí, profe. Sí, se escucha bien. A ver si puedo poner un poquito más. No sé. Bueno, ¿qué me dice para unificar el criterio de qué tipo? A ver, ¿qué significa eso que me estás diciendo? Ay, Es como para como hablar el mismo idioma, digamos, sabiendo qué clasificación tiene cuando hablamos entre nosotros, sabemos específicamente a qué nos referimos, digamos, como para dar un lenguaje universal, puede ser. ¿De qué, por ejemplo? A ver, dame un ejemplo. Sí, clasificando, digamos, si hay cierto nivel, todos sabemos que el nivel 1 se habla sobre ese tema, el nivel 2 está el paciente en esas condiciones. ¿El nivel 1? ¿A qué te referías el nivel 1? Hablando como en general, tratar de dar un idioma general a la discapacidad. ¿Están de acuerdo los compañeros? A ver, ¿quién la aclara o quién puede aportar algo más?
¿Qué piensan, chicos? A ver, recuperen información, aquella que vieron en la introducción. La Ney Espesot, estás muy preocupada ahí. A ver, ¿qué sabes? Y quiero que podés hablar de lo que, o comentar lo que dijo tu compañero. Profe, yo no sé nada de decir. Literalmente no me acuerdo nada del ingreso de eso. No tendrías que estar acá entonces. Fíjate vos, mirá cómo llegaste sin saber. Pasaste ese tema en la introducción, ¿eh? A ver. ¿Nunca no te resulta ni familiar siquiera? Chicos, Pinto, Joaquín, Profe. que está muy preocupado. Profe, ¿me escucha? Estás ahora muteado. ¿Me escucha? ¿No? No sé quién está hablando, pero no. A ver. Pinto. Lo que yo me acuerdo de la CEF es que se refería a como a la capacidad. ¿Podés? A ver, fíjate si es un problema de tu conexión, porque no te escucho bien o se te escucha entrecortado. Retoma, a ver. Oh. Profe, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Matías con respecto a lo de que tiene una base de estudio y de, y de lenguaje, digamos, para que se pueda utilizar de manera interdisciplinaria. O sea, que te manejemos el mismo lenguaje nosotros, los enfermeros, los médicos, y que todos podamos, digamos, manejar una misma escala. Para, digamos, ¿Escala de qué tipo? A ver, cuando hablas de escala de qué, y dame un ejemplo. De funcionalidad de alguna actividad, por ejemplo, actividad de la vida diaria. ¿Alguien más que quiera compartir algo y comentar? Chicos, vamos. Bueno. ¿Están lentos, chicos, eh? Vamos a ver, ¿de qué se trata esto? La clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, que es la terminología exacta, tiene que ver con un nuevo modelo o paradigma de la funcionalidad de una persona. No está totalmente limitado es tan amplio que no solamente se limita a la persona con algún impedimento o que tiene alguna condición de discapacidad, sino que es tomado de lo que la funcionalidad propia de una persona, según su edad, según su contexto, según sus particularidades, y eso hace a los factores personales, y en relación a eso es lo que se pone
como referencia para poder pensar en establecer una planificación, una propuesta terapéutica, poder definir objetivos que sean relevantes, que sean realistas, que sean adecuados para cada uno de los casos y el estado de esa persona. Y de ese modo podemos tener como un marco, ¿eh? Eso es lo que le da la CIF, ¿no? Hay una versión que es la que se aplica a niños y adolescentes, y eso ya surgió después de la CIF como clasificación amplia, y se fue como delimitando más en forma específica a la salud de niños y adolescentes. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la OMS? Esta clasificación fue elaborada por un comité de expertos y es lo que mundialmente, ustedes si escuchan en alguna jornada, alguna conferencia, alguna charla que hable acerca de la funcionalidad de las personas y la condición en la que se encuentran, esta clasificación va a estar presente porque es la que nos marca, y como a todos, ¿no? Tanto el equipo de salud, bueno, como a los usuarios mismos, ¿no es cierto? Que son nuestros pacientes, para poder pensarlo y poder cambiar también algunos modelos anteriores a la de la CIF y plantearlo como con una impronta mucho más positiva, ¿no? Pensando desde el aquí y ahora, qué es lo que puedo esperar de la persona, cómo puedo insertarme dentro de su realidad y plantear objetivos y plantear una tarea que apunte al logro de una mejoría. Y no quedarme con una situación estigmatizante como puede ser solamente pensar en un diagnóstico. Por eso el tema de los diagnósticos, y que les sirva ya creo que como algo que sea leccionador, ¿no? Que nos interesan los diagnósticos, por supuesto, porque los diagnósticos nos van dando el curso de un proceso, pero sabemos de que la realidad es que hay pacientes que a veces no colaboran con la patología en realidad, ¿no? Porque dice, uy, mira, fíjate, porta tal diagnóstico y se comporta de esta manera, ¿no? Porque la situación real es que debemos abocarnos a la particularidad. La referencia de un diagnóstico es simplemente para poder pensar si puede haber algún evento que debemos tener, que podemos prevenir y que debemos tener mayor cuidado para evitar mayor deterioro, ¿no? Imagínense que si se trata de una afección desmielinizante, entonces ahí voy a tener en cuenta que el nivel de fatiga, el nivel de resistencia del paciente va a estar limitado y lo debo respetar. En otras situaciones, cuando no esté dentro de esta situación, dentro de esta condición, quizás piense que debo atravesar esa barrera o ese límite que me da el nivel de fatiga, porque debo mejorar la resistencia de este paciente, ¿no? Y ese tiene que ver con un entrenamiento que debe ir, por supuesto, en ascenso, debe ir mejorando, ¿no? Así que para esas cuestiones sí me interesa, ¿no? Por ejemplo, también si el paciente está con una hipertensión de tipo, por decirle, cerebral, bueno, voy a tener en cuenta también de que el nivel también de esfuerzo tiene que estar como acorde a sus posibilidades de respuesta, ¿no? Y no llegar a atravesar
o de provocar mayor deterioro, ¿no? Bien, objetivo entonces crear una clasificación internacional que nos sirva a todos y en todos los lugares para compartir y comparar información sobre la discapacidad, algo que ustedes lo habían mencionado de algún modo, ¿no? Y se busca que podamos compartir un lenguaje unificado y estandarizado y un marco conceptual para la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud. Fíjense, antes de la CIF hubieron otras clasificaciones, ¿no? Que no es que se dejaron de tener en cuenta, siguen existiendo, ¿no? Pero lo que fue actualizándose es el marco de referencia. Por ejemplo, estas dos previas, la CIE-10 y la CIE-DDM, más que nada describen las enfermedades, describen las afecciones. Y hoy conforman un conjunto de familias de clasificaciones de la OMS, y cada una va aportando algo, ¿no? Por supuesto que el diagnóstico es interesante, es necesario. En la derivación, el médico sigue colocando, el diagnóstico sigue colocando algunos datos relevantes, ¿no? Pero está en nosotros descubrir estos componentes que ahora vamos a ir viendo que nos ofrece la CIF para poder insertar a nuestro paciente y poder implementar propuestas que sean mucho más ricas y que busquen justamente generar una mayor participación y poder aprovechar también las particularidades que cada paciente presenta, ¿no? Bien, esto que les decía, que la CIE-10 en comparación un poco con la CIF, que más que nada son complementarias, porque sí necesitamos saber el diagnóstico, porque esta nos aporta eso, es como todo una clasificación de las diferentes etiologías, afecciones, enfermedades, trastornos que afectan a la condición de salud, ¿no? Y en cambio, la CIF lo que ofrece es una clasificación acerca del funcionamiento y la discapacidad asociada con las condiciones de salud. Son complementarias, proporcionan una visión más amplia y significativa del estado de salud de las personas. Eso no debemos desconocer. Bueno, hubo otra también clasificación, que es esta, la de la deficiencia, discapacidad y minusvalía, que clasifica las consecuencias que las enfermedades dejan en el individuo, tanto en su cuerpo como en su persona y en su relación con la sociedad. Nadie las va a negar, la situación de desventaja que una enfermedad, una afección produce en la persona. Pero el tema es que esta clasificación focalizaba justamente la parte negativa, lo que el paciente no podía hacer. Y eso ya lo ponía en una situación, ¿cierto?, de desventaja, como si decimos, ¿no? Entonces, esto es lo que esa clasificación distingue términos como de deficiencia, discapacidad y minusvalía, entendiendo que la deficiencia es la pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. La discapacidad se refiere a la restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de una actividad para un ser humano. Y la minusvalía es una desventaja, consecuencia de una deficiencia o discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol. Esto ha sido cambiado porque, fíjense, han tenido limitaciones y críticas estas clasificaciones, ya que describen en forma detallada aspectos que se habían perdido o estaban ausentes, lo que le faltaba al paciente. No se consideraban las habilidades que conservaba la persona, sugiere causalidad, es demasiado simplista e incorpora escasos factores contextuales. Creo que lo hemos señalado en varias oportunidades, el valor del ambiente, el valor del contexto, que sí hoy tiene relevancia, ¿no?, para el paciente. Bien. Y esta clasificación de la CIF es una clasificación de componentes de salud, en lugar de ser una clasificación de consecuencias de enfermedades. Y eso es lo que lo hace justamente diferente al resto de las clasificaciones, ¿no? Entonces vamos a ir pensando. Y esto quiero que lo entiendan, lo interpreten, y cada vez que estén frente a un paciente, ya sea en alguna de las prácticas
ustedes tengan de alguna de las asignaturas o cuando ya empiecen a hacer visitas o empiecen a transitar distintos servicios, se encuentren con pacientes o tengan cercano a algún familiar, algún conocido, vayan identificando como mentalmente. Es un ejercicio que les propongo que lo hagan, porque es de ese modo como podemos entender cómo van interactuando los diferentes componentes. Entonces, pensemos que una persona que está atravesada por alguna afección, una enfermedad, un trastorno, cambia su condición a otra condición. Pasa del estado pleno de salud a otra condición con ciertas características o particularidades. Entonces, fíjense que a partir de esta nueva condición, que es la que le da la causa, ¿no es cierto?, de la afección, debemos distinguir nuevas dimensiones, se llama, ¿no?, componentes, ¿no? Entre ellos tenemos esto de funciones y estructuras corporales. ¿Qué pasa? Supónganse que sea un problema traumatológico. Pensemos, una persona con artrosis. Bien, pensemos una artrosis de cadera, por ahí lo más frecuente, ¿no? Bueno, una artrosis de cadera, una persona, bueno, puede ser de 60 años aproximadamente, va generando, evidentemente, si ya tiene el diagnóstico, si ya fue confirmado por unas imágenes, por radiografía, o resonancia, o otro tipo de imágenes, podemos entender que empieza a haber cambios en su estructura. Esos cambios estructurales, imagínense, empieza a degenerarse, a cambiar la forma de la cabeza del fémur, que es lo más frecuente, empieza a haber cierto deterioro, limitaciones en los movimientos, la funcionalidad también se ve como comprometida, el paciente empieza a acusar dolores, molestias, limitaciones, movimientos que antes realizaba, ahora ya los hace con esfuerzo o con algunos mecanismos compensatorios, porque si no le genera mayor dolor, estas posiciones antálgicas. Entonces va cambiando el desempeño de una persona. Eso que el proceso de cambio degenerativo de la articular provocó una modificación en la estructura corporal y en el funcionamiento, estamos en presencia de ciertas deficiencias o impedimentos, también se llama así, y eso compromete la actividad. Imagínense una persona que estaba acostumbrada a ir al trabajo en colectivo y ahora por ese dolor ya tiene limitada la posibilidad de movimiento de la cadera y se limita también su actividad, que es de dirigirse a su trabajo en colectivo, porque tiene que sortear una altura, ¿no es cierto?, para subir al micro, ¿no? Y fíjense, y eso puede ser o para ir al trabajo, para ir a encontrarse con amigos, para poder realizar alguna actividad recreativa incluso, y por esas cuestiones, lo natural o lo más frecuente, mejor dicho, es que la persona vaya disminuyendo su nivel de participación porque quizás antes era una empleada, ¿no es cierto?, que asistía regularmente al trabajo sin ausentarse, quizás ahora empieza a tener también mayores periodos de ausencia, mayor periodo de licencias laborales, puede ser que se vaya retrayendo en sus actividades también recreativas o sociales, y así podemos seguir armando esta historia dándole las características de cada caso en particular, ¿no? Fíjense que por un lado tenemos estos componentes, funciones y estructuras corporales, actividades y participación. Y lo que está entre paréntesis sería la parte negativa, ¿no?, que es lo que
provoca, el impacto que provoca la condición de salud o el trastorno o enfermedad, ¿no? Y aquí, para poder entender estas cuestiones, nosotros, esto no lo desconocemos y lo tenemos que saber muy bien. Y aquí tienen que apuntar nuestras intervenciones. Será calmar el dolor, mejorar las condiciones del paciente, evitar el mayor deterioro, tratar de que mantengan estos rangos de movilidad para que, bueno, pueda continuar haciendo las actividades que hacía antes de el evento, antes de que se determine este diagnóstico, y porque necesitamos que el paciente siga participando en cada una de las actividades que realizaba. Y aquí tenemos algo que sí lo tenemos que tener muy en cuenta, que son los factores personales y factores contextuales. Quizás ahora, factores personales tienen que ver con las particularidades de cada individuo. Y aquí tiene que ver, bueno, condiciones físicas, sexo, edad, intereses, su situación familiar, bueno, todas esas cuestiones que hacen a una persona, a un ser humano, tienen que ver con los factores personales. Y nos interesa conocer, sí, porque de eso también depende la propuesta que nosotros le hagamos. No podemos proponer algo que vaya en contra de sus cuestiones particulares, sus intereses, sus gustos, porque necesitamos que el paciente se sienta a gusto, que comparta también esta misma mirada y que asegure la adherencia terapéutica y la continuidad de pautas. Y los factores contextuales o el ambiente es aquello que tenemos que modificar. Por ahí pensar hasta en cambiar el transporte o la forma en que se dirige al trabajo, por así decirlo, si es eso lo que le está limitando y le está generando un menor nivel de participación. Son muchas ideas que pueden surgir de cómo podemos modificar ese ambiente para que el paciente se sienta con su mayor nivel de funcionalidad sin afectar su nivel de participación. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí, profe. ¿Surge alguna pregunta, algún comentario? Bien. Entonces, fíjense que tenemos como dos partes en esta clasificación. Una parte 1, que tiene que ver con el funcionamiento y la discapacidad, y sí implica el estado de las funciones y estructuras corporales, y las actividades de participación, todo lo que está por encima, ¿no es cierto?, de este cuadrito. Y la parte 2, que tiene que ver con los factores contextuales, y en los factores contextuales tenemos aquí los factores ambientales y factores personales, como que diferencian, ¿no?, están en dos partes. Bien, a modo de poder entender esta clasificación. Bueno, algunos otros ejemplos. Aquí hablábamos también de una afección traumatológica que puede ser que afecte a la articulación del hombro, actividades y participación, ya sea tanto en terapia como deportiva. Y bueno, factores ambientales, que fíjense cómo aquí cobra valor todo lo que sea los términos que seguramente alguna vez escucharon, lo que es barrera y facilitadores, ¿no? Barreras es aquello que atenta con la funcionalidad de una persona, y los facilitadores son todos los elementos o dispositivos que, justamente como su nombre lo indica, facilitan, ayudan, contribuyen a mantener la funcionalidad. Imagínense una persona en silla de ruedas que deba subir a un primer piso y aquí se encuentra con la gran dificultad de que necesita ayuda, y muy diferente sería si tuviera una rampa, que sería un facilitador, ¿no? Entonces, cómo el contexto puede llegar a modificar y mejorar la funcionalidad de una persona. Bien, ¿qué busca la CIF? Bueno, aplica el modelo biopsicosocial de discapacidad, entendiéndola como una condición
entendiendo que atraviesa no solamente aquella persona que tiene la afección traumatológica, una artrosis en la cadera, no afecta solamente la cadera, sino que compromete a toda la integridad del ser humano. La parte psicológica juega un rol importantísimo porque está atravesada por motivación, por emociones, por historia, por proyección a un futuro, por su seguridad, por verse amenazada, ¿no es cierto?, en varios aspectos de su vida. Hay que también busca introducir el concepto de universalidad para la discapacidad, donde aquello que se aplica para la persona sin la condición de discapacidad, puede ser llevada también al ámbito de la persona con la condición. Es decir, no por eso hagamos como una diferencia marcada de un modelo para una persona con salud y un modelo para una persona con discapacidad. No, integremos y pensemos que antes que nada somos personas con intereses, con necesidades y compartimos todo los mismos aspectos, ¿no es cierto?, con sus particularidades, ¿no? Enfatizar sobre todo los elementos positivos y no estigmatizantes. Es por eso que a veces es necesario separarnos con respeto, separarnos del diagnóstico, porque si no el diagnóstico como profesionales nos limita, y pensar es una persona con tal edad o con tal interés y con motivación o debo pensar cómo generar esta adherencia terapéutica y poder conquistarla para ofrecerle algo que sea realmente interesante para la persona y que la propuesta sea motivadora, ¿no?, para poder alcanzar esos niveles de funcionalidad que se espera y que la persona también debe buscar y debe exigir y debe ocuparse de lograrlo, ¿no? Y establecer un lenguaje común y universal. Todo eso es lo que busca la CIF, ¿no? ¿En qué se lo puede aplicar? Es una como herramienta estadística, ya sea para el registro y recopilación de datos. Eso también nos sirve como una herramienta de investigación para medir resultados, calidad de vida o factores contextuales. Como herramienta clínica en la valoración de necesidades para asociar tratamientos con condiciones específicas de salud. También en el ámbito vocacional, en la rehabilitación, en la evaluación de resultados, muy amplia la aplicación, ¿no? En política social, ya sea para planificación de sistemas de seguridad social, sistemas de compensación y para la implementación y diseño de políticas, como una herramienta educativa para diseño de currículum y para aumentar la concientización de la sociedad y para poner en marcha actividades sociales. También utilizada por otros sectores como seguro, seguridad social, sistema laboral, la educación, la economía, la política social, el desarrollo legislativo y las modificaciones ambientales. Fíjense, es un lenguaje común, ¿no? Entonces, debemos pensar que es muy amplia la aplicación de esta clasificación. Bueno, vayamos a definir los componentes. Bueno, cuando hablamos de la parte 1, de aquella que mencionamos, ¿a qué se refieren las funciones corporales? Son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, ¿no? Y se entiende al cuerpo como el organismo humano como un todo que incluye tanto el cerebro, las funciones mentales o psicológicas. Así que cada vez que nosotros dimensionemos el alcance, pensemos cómo ese diagnóstico, ese trastorno, esa enfermedad impacta tanto en las estructuras corporales como en la fisiología, en el funcionamiento, ¿no? Implica, partes anatómicas del cuerpo, órganos, miembros, todo eso se refiere a estructuras corporales. Actividad la parte al alcance de la persona y debe ser coherente con lo que la persona también puede hacer, ¿no? No podemos pensar de 2 años, ¿no?
Y así es adecuándolo a cada caso y a cada particularidad, ¿no? Participación es el acto de involucrarse en una situación vital que representa la perspectiva social del funcionamiento. ¿Para qué nosotros estudiamos, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso genera niveles de participación diferentes. Ustedes como estudiantes tienen una participación social, que es la interacción con sus compañeros, tienen unas cuestiones académicas que tienen que ver con esta carrera que están desarrollando, tienen una perspectiva que es que al finalizar la carrera se están proyectando para ser profesionales y, bueno, y poder insertarse en la sociedad en diferentes ámbitos. Bueno, ese un poco es el niveles de participación, ¿no? La parte B, que tiene que ver con los factores ambientales, fíjense, ambiente representa todo lo que está adyacente, alrededor de la persona. Tienen que ver con los aspectos del mundo externo y que de algún modo impactan también en el funcionamiento de la persona. Tanto, fíjense, en factores ambientales como nosotros cobramos una función sería ambiental para un compañero que puede estar pasando por una situación de diversidad y, por ejemplo, una limitación en la movilidad y cómo nosotros podemos llegar a generar y a representar un ambiente positivo, ofreciéndole, qué sé yo, un acompañamiento o quitando, si se manejan con bastones, por ejemplo, quitando algún obstáculo que se puede encontrar en el camino, acercándole el asiento, qué sé yo. Muchas situaciones que nosotros no podemos pensarla como formando parte del ambiente y que podemos, que representan, ¿no es cierto?, una mejora en el funcionamiento de la persona. Fíjese todo lo que incluye. Incluye la naturaleza como el mundo físico creado por el hombre, actitudes, valores, sistemas sociales, servicios, políticas, reglas, leyes. Un montón de aspectos están incluidos dentro de estos factores. Los factores personales tienen que ver con las individualidades, edad, género, nivel social, etc. También es muy amplio y propio de cada persona, es decir, tanto factores personales como personas haya, ¿no? En algunas se compartirán, pero en el producto final nos vamos a encontrar con estas individualidades. Entonces, pensemos de que dentro de esta estructura, bueno, estas dos partes que hablábamos, funciones y estructuras corporales, que implica el funcionamiento, la integridad funcional y la estructura, y que el aspecto negativo sería la discapacidad o la deficiencia, ¿no es cierto?, cuando está afectando alguna estructura o funcionalidad. En las actividades de participación se habla de aspecto positivo con la posibilidad de ejecutar actividades en un entorno real, pueden ser con algunas ayudas, con algunos dispositivos que favorezcan estas actividades, y el aspecto negativo serían limitaciones en las actividades y restricciones en la participación. Pensamos en una deficiencia, se habla como la pérdida o anormalidad de una parte o función corporal, ya sea estructura corporal o función fisiológica, incluyendo las funciones mentales también, ¿no? También hay una diferenciación con algo que se llama los impedimentos. Es mucho más frecuente escuchar este término, que tiene que ver con las restricciones también a nivel de la estructura del cuerpo y sus funciones, y se clasifican en globales y en primarias y secundarias. Globales, cuando se refiere a los sistemas involucrados que ahora vamos a ver, ¿no? ¿De qué se trata, no? Primario está relacionado con la fisiopatología inicial y puede ocurrir en un sistema corporal o en varios. Son componentes atípicos que contribuyen a la aparición de un componente secundario, ¿no? Esto que veíamos también en el desarrollo atípico, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a ir apareciendo diferente al desarrollo típico? Primero aparecen como signos de alarma o observación de una forma de moverse en forma extraña o diferente, y que en definitiva van generando
con el correr del tiempo y con el uso inadecuado también de las estructuras, estos impedimentos secundarios que no resultan de la fisiopatología inicial se van desarrollando con el tiempo, pueden ser temporarios o permanentes y están sujetos a cambios en el tiempo. Las limitaciones son las dificultades que un individuo puede tener en la ejecución de las actividades. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Las restricciones en la participación son problemas que un individuo puede experimentar en situaciones vitales. Vienen determinadas por la comparación de la participación de un individuo sin la condición de discapacidad en esa cultura y en esa sociedad, ¿no? Seguramente difieren en otras culturas y en otras sociedades, ¿no? Acá un poco para poder entender un poco más sobre factores contextuales, ¿no? Factores contextuales que acá lo tenemos como separados, factores ambientales de los personales, y fíjense dentro de ambientales, ambiente individual o inmediato, es hogar, lugar de trabajo, escuela, también incluye el ambiente social o general más ampliado, ¿no? Incluye organizaciones, actividades comunitarias, gubernamentales, servicio de transporte, leyes, ¿no? Y factores personales, como venimos diciendo, son las características del individuo, que no son parte del estado de salud y ni tampoco están clasificados en las CIFOS, si no se imaginan que sería interminable la clasificación si tenemos que describir en forma individual cada uno de los factores personales. Bueno, ahora vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Imaginemos acá un bebito, este bebito que ven acá, un bebé de 9 meses, fíjense lo que está haciendo. Está participando de una actividad que es un juego, que sería esto de colocar las pelotitas adentro del canasto. Y aquí vamos a ver que ya con esta imagen, aunque es una imagen estática la de la foto, podemos pensar que por el rango de movilidad que está teniendo de sus miembros, están como conservados todo lo que tiene que ver con las estructuras y en ese caso el sistema músculo-esquelético, que es uno de los sistemas corporales. Esto cuando hablábamos de globales, hablamos de sistemas corporales, ¿no? Si el músculo esquelético no presenta limitaciones o está en condiciones, también pensemos que el sistema neuromuscular, que es el otro sistema, también va acompañando, porque si tiene este rango de movilidad, puede mantenerse con este control postural. Entonces, esto nos está hablando de que está indemne en lo que tiene que ver, aparentemente para esta actividad que está haciendo, en el sistema nervioso, ¿no es cierto? El neuromuscular. Acá vemos como ojitos dirigidos hacia el canasto, que es hacia el punto de atención, hacia la pelota, ¿no? Que está acá. Entonces eso también nos está hablando que se está orientando con la visión, y eso también nos está hablando de uno de los sistemas sensoriales que podría estar indemne. No sabemos el auditivo porque no se determina con estas fotos, ¿no? Pero sí, siguiendo con otros aspectos del sistema neuromuscular y musculoesquelético, vemos una alineación, vemos un equilibrio en el tronco, vemos que puede mantenerse erguido, vemos en esta otra escena donde puede alejarse buscando el elemento, es la pelotita que se le escapó, y fíjense cómo también sigue con esta coordinación visomanual dirigiendo la mano y orientándose con la visión. Nuevamente nos está dando más información sobre su sistema neuromuscular y musculoesquelético. Y aquí en esta otra escena, donde está ya de pie, donde fíjense que el ambiente, él todavía no está en condiciones para mantenerse de pie sin alguna ayuda. Pero ahora, este elemento blando que lo vemos acá, este baúl, está ejerciendo como un elemento facilitador para poder mantenerse de pie y pueda continuar jugando con el canasto que ahora está en una posición más alta. Y requiere él incorporarse a la posición de pie para continuar jugando, ¿no? Entonces acá vemos el contexto,
parece óptimo ya que los factores ambientales y los factores personales como su edad son los esperados para la actividad que realiza. Entonces aquí vemos estructura y funcionamiento, actividad y participación. Bueno, está solito ahí, pero es lo que se espera que el individuo haga para su edad, ¿no? Hablábamos de los sistemas, un listado, ¿no es cierto?, de los diferentes sistemas y cómo se los clasifica, ¿no? El neuromuscular, que tiene que ver con las posibilidades de realizar movimientos coordinados, de poder alcanzar niveles de movimiento y de postura también, adecuados a la actividad que voy realizando. Eso nos está hablando de una integridad del sistema nervioso central. Con respecto a lo musculoesquelético, tiene que ver con justamente con las estructuras, específicamente, que se ponen en juego para poder realizar movimiento, desplazarse, mantenerse también en una posición. Cada vez que nosotros hacemos algún movimiento, generamos gastos y requerimos, ¿no es cierto?, de que este sistema cardiorrespiratorio también se adecue y se adapte a los diferentes niveles de exigencia que la actividad me está imponiendo. Entonces aquí también cobra vital importancia lo cardiorrespiratorio. Si se trata de alguna persona con una limitación en la función cardiorrespiratoria, por supuesto que se va a ver afectada su actividad, su funcionalidad y su nivel de participación. Eso sin lugar a dudas, ¿no? En cuanto a piel y tegumento, es otra estructura que también se pone en juego y que es la que le permite, por ejemplo, tomar los elementos con las manos, el poder percibir los diferentes estímulos a través de los diferentes receptores, ¿no? El sistema gastrointestinal también, que regula el funcionamiento, también debe acompañar para el desempeño y la actividad que el paciente realiza, y si estuviera afectada también puede impactar negativamente. Yo creo que les mencioné una vez, tuve una derivación de un chiquito que presentaba un comportamiento sumamente atípico, tenía 4 meses, se tiraba para atrás en forma exagerada, su abuelo médico pediatra, bueno, lo derivó para ser evaluado, y finalmente se comprobó que estas respuestas exageradas que el niño presentaba tenían que ver con los cólicos. Entonces, se resolvió esa situación y bueno, mejoró notablemente su nivel de participación, su funcionalidad. Entonces, fíjense como algo que este sistema que vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver con la posibilidad de moverse del niño? Muchas, porque si el paciente está con algún compromiso gastrointestinal, está incómodo, tiene disconfort, tiene dolores, tiene molestia, no regula bien, y bueno, y eso impacta negativamente en su funcionalidad. El sistema regulatorio, que se pone en juego como mucho más notorio en el bebito que va recibiendo diferentes estímulos, que va recién nacido sobre todo, y se tiene que ir adaptando a la nueva condición fuera del útero, debe ir desarrollando este sistema regulatorio que tiene que ver con dar respuestas acorde al estímulo que va recibiendo. Simplemente eso. Muchas veces, bueno, hay personas que están pasando, personas mayores incluso, que están pasando por alguna situación conflictiva y que, bueno, y que sus mecanismos regulatorios están afectados, y desde luego que sí, porque hay una causa y no puede manejar todo este conflicto, ¿no es cierto?, que está generando, y puede ser que ante se le atraviesa alguna persona que lo molesta de algún modo y puede reaccionar hasta en forma muy exagerada, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con mecanismos regulatorios, ¿no?, que también
se requiere que también esté en condiciones para poder asegurar la actividad y el funcionamiento de una persona. Lo sensorial tiene que ver con las respuestas visuales, auditivas, sobre todo gustativas también, y eso también va de la mano con algo que se llama impedimentos en el procesamiento sensorial. Muchos niños con problemas de conducta, que hoy están como sobrediagnosticados, tienen este problema, ¿no? Lo sensorial está muy afectado, es decir, no pueden regular las respuestas a los estímulos que están recibiendo. Pueden ser que sean muy hiporresponsivos, puede ser que haya un estímulo muy fuerte y que no responda acorde a la frecuencia o al volumen de ese estímulo, o bien que ante mínimo estímulo reaccionen también en forma muy exagerada y tengan todas estas dificultades para procesar la información y la respuesta, ¿no? Esos son los impedimentos del procesamiento sensorial. Lo perceptivo cognitivo va de la mano con la capacidad de atención, con la capacidad de comprensión, con la capacidad de poder también responder poco, contribuye a las respuestas de los diferentes estímulos que va recibiendo, ¿no? Algunos ejemplos, hablábamos de niños con este diagnóstico de parálisis cerebral o esta condición de parálisis cerebral, y bueno, son niños que tienen una alteración del tono postural. Estas imágenes son muy frecuentes en niños que tienen una condición de parálisis cerebral. Esto nos está hablando, ¿no es cierto?, ya estas posiciones tan exageradas, ¿no es cierto?, de pie en equino con hiperextensión de las rodillas. Fíjense cómo se le marcan, ¿no es cierto?, todas las estructuras aquí muscular. Eso nos está hablando de que hay un sistema neuromuscular afectado, porque el tono ya nos está diciendo de que es alto, que hablamos también de impedimentos en la activación muscular, porque está hablando de una respuesta muy exagerada a nivel de los extensores, sobre todo extensores de rodillas, extensores de tobillo y pie. Seguramente que el niño quiera darse vuelta, y fíjense cómo la ejecución, es decir, las posibilidades de moverse, si aquí no cambia esta situación, va a dificultarse, ¿no es cierto?, para poder moverse. Entonces eso le va generando una disminución o hipoquinesia del movimiento, y las respuestas van a ser globales, no va a tener como un control motor selectivo. Hablamos de control muscular o motor selectivo cuando va moviendo las estructuras usando los engranajes o las articulaciones. Tienen que ir apareciendo en forma ordenada estos movimientos que se van dando, y se van poniendo en juego las sinergias musculares en forma coordinada para que el movimiento sea selectivo. En cambio, con este patrón de movimiento, lo que va a ganar es una respuesta global. Se va a mover lo que se llama en bloque, ¿no? No va a poder hacer como una disociación de los movimientos. Entonces, bueno, aquí cada vez que veamos o nos enfrentemos con situaciones similares, vamos a tener que pensar si lo que le está impidiendo acá es la espasticidad, es decir, el tono postural esté aumentado, es el que está impidiendo la ejecución motora coordinada, o bien hay un pobre control postural anticipatorio, que en definitiva van de la mano. Si no, uno no se resuelve, el otro afecta de modo muy, muy directo, ¿no? Bueno, fíjense, eso hablábamos de lo neuromuscular, músculo esquelético. Este niño, ¿no es cierto?, con buen nivel, nivel cognitivo, de atención, deseoso de poder mantenerse de pie, está motivado para poder alcanzar, pero fíjense lo que es su estructura articular. Fíjense esta base, la base que le da esta pobreza, ¿no es cierto?, de apoyos, no puede alcanzar también el contacto total. Fíjense también la delgadez de las estructuras, que eso también impactan, y de manera muy, muy directa. Eso nos está hablando, ¿no es cierto?, de pobres valores musculares también, pese a que pueden tener un tono alterado, pero la base es de mucha debilidad, ¿no?
eso no ayuda, no colabora con la alineación corporal, y entonces tiene que buscar mecanismos compensatorios de equilibración, buscando agazaparse, flexionando las rodillas, las caderas, el tronco, la cabeza también en flexión, como para poder mantener un ligero equilibrio. Entonces esto nos está hablando que si este niño no cambiamos su condición, no le damos algún elemento, buen sostén, buen soporte, algunos elementos para poder colaborar, facilitar la posibilidad de mantenerse de pie, la evolución va a ser tórpida, va a ir desarrollando mayor compensación, va a tener menos rango de movilidad, menos fuerza muscular, ¿no? Y entonces, bueno, acá en cuestionamiento si existen deformidades óseas estructurales que alteran la mecánica de la marcha, cuáles, bueno, un montón de las que fui algunas nombrando, ¿no? Eso un poco para ponernos a pensar. Hoy hablábamos también del sistema cardiorrespiratorio, fíjense que los niveles de fatiga, los niveles de desempeño van de la mano con su sistema cardiorrespiratorio, ya sea porque su capacidad funcional está disminuida, manifiesta fatiga ante alguna actividad, puede ser que también esto esté impactando en el sueño y entonces no alcanza a tener periodos de descanso. Por supuesto que las distancias o los desplazamientos que puede hacer van a ser limitados, y eso compromete, ¿no es cierto?, funciones como hablar, deglutir, masticar, funciones vitales, ¿no? El reproductivo está todo dentro de este sistema. Bueno, es lo que les comentaba en el ejemplo. Puede un dolor abdominal o un cólico alterar el comportamiento del niño y en definitiva la dinámica familiar, y fue el ejemplo que les di. Las molestias provocan irritabilidad en el bebé, son las causas de irritabilidad, estos problemas en este sistema. El tema de sistemas de piel y tegumentos, eso, si el paciente presenta como una sensibilidad aumentada o hipersensibilidad a nivel de los pies y necesite algún equipamiento ortésico, se va a ver afectado, porque puede ser que el mínimo roce o puntos de presión le generen molestias en la piel, irritaciones. Puede ser que también le genere exceso de humedad, transpiración, y entonces eso puede generar también la formación de micosis o alguna afección dérmica, ¿no? Entonces fíjense cómo todo se va complejizando, ¿no? Este sistema regulatorio que les decía, que es la habilidad para controlarse uno mismo, mantener la atención y el estado de alerta en forma apropiada para cada tarea o situación. Es la habilidad para controlar los estados emocionales y organizar una respuesta conductual para una determinada experiencia. Eso también se ve perjudicado si el resto de los sistemas están también afectados, ¿no? Lo del procesamiento sensorial, impedimento del procesamiento sensorial, bueno, esto implica el sistema auditivo, visual, táctil, gustativo, olfativo, vestibular, perceptivo. Hay personas o niños que son muy, muy sensibles, incluso hasta los olores, ¿no? Y eso también les genera hasta alergias, puede llegar a provocarlas. Así que fíjense todo lo que influye en cada uno de los sistemas, ¿no? Bueno, lo perceptivo cognitivo, como les decía, que tienen que ver con las habilidades cognitivas, de los procesos mentales de pensar, entender, usar los sentidos para adquirir experiencia, o funciones ejecutivas más complejas, como la capacidad de organizar y planificar una tarea, iniciar un plan y sostenerlo en la mente mientras se ejecuta, inhibir las distracciones, ¿no? Hoy en día todos tenemos muchas distracciones con estos dispositivos también móviles, ¿no? Cambiar las estrategias de modo flexible si el caso lo requiere, esa flexibilidad, ¿no es cierto?, para poder modificar nuestras conductas, ¿no? Autorregular y controlar el curso de la acción para asegurarse que la meta o propuesta está en vías de lograrse. Bien, bueno, algunas otras imágenes y como también
el ambiente, contribuye o facilita algunas cuestiones, y bueno, y eso en el momento de proponer alguna actividad, juego en un niño es necesario que lo veamos, ¿no? Bien. Esto por un lado, ¿no? Cada vez que estamos frente a un paciente, y no solamente en el momento de evaluarlo, en el momento que nos ponemos en contacto, sino que cada vez que hacemos revisión de objetivos o bien pensar los cambios que se van gestando a partir de nuestra intervención, podemos ir, ¿cómo se llama?, requiriendo ajustes, ¿no es cierto?, para hacer nuevas adecuaciones a la condición del paciente, ¿no? Y el modelo así es una propuesta integral para la evaluación de nuestros pacientes. Y quería comentarle que a partir de esta clasificación se desprendieron o se elaboraron otras clasificaciones que también en el caso de niños con la condición de parálisis cerebral surgieron, como sería la escala de movilidad funcional, la clasificación de la función motora gruesa, es decir, son muy interesantes conocer esas diferentes clasificaciones que toman en cuenta como modelo, como referencia a la CIF. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Qué consultas hay? ¿Dudas? Sí, Lasibar, ¿vos levantaste la mano? Saluda, pero muy linda la charla, profe. ¿Qué podés sacar vos de...? Que básicamente tenemos que no enfocarnos tanto en qué es lo que no puede el paciente, sino en qué puede, tratar de ayudar a que tenga la máxima posibilidad en vez de dejarlo tan... La palabra en inglés es cripple, no me sale en español. Ay, tan incapacitado al paciente. Como eran las escalas anteriores, buscamos un enfoque más permisivo, podría ser el término, para justamente permitirle al paciente incorporarse de la mejor manera posible a la sociedad. La reinserción que siempre la buscamos, adaptada obviamente, porque el paciente va a tener sus condiciones que no le va a permitir hacer todo de la misma manera que el resto, pero para eso justamente se adapta el ambiente. Así es. Bien, ¿alguien más? Bien, vamos a ir pensando, y este es un ejercicio que vamos a hacer juntos. Algunos casitos que quiero que ustedes lo vean, que se refiere a ver a niños con alguna condición. A ver. Quiero, estoy viendo. La barra esta me está molestando. Ahí está. Bien. Vamos a analizar. No sé si ya estoy compartiendo o no todavía. Ahí está. Bien. Vamos Sí, a analizar. ¿Ahí sí? Observen, esta niñita, bueno, está haciendo una actividad que es seguir una línea marcada, pero a su regreso está como librada a su nivel de marcha y posibilidades de desplazarse. A ver quién puede responder. ¿Cómo es la marcha de esta niña y qué sistemas están comprometidos en esta actividad, ¿no?, que se ponen en juego y que ustedes pueden ir describiendo? ¿Quién se anima? Vuelvo a poner y mientras me van contando. Camina con una rotación interna de cadera ya y vamos a ver sistemas primero, vamos a pensarlo desde sistemas.
Continúa, a ver. ¿Quién estaba hablando? Perdón. Chicos, Ahí le escribieron en el chat, profe. Sí, puede ser el sistema vestibular, pusieron. a ver, ¿qué opinan ustedes? Sistema muscular tiene una marcada debilidad por ahí en la torpeza de los pasos. Como se apura para pitar el otro paso para no caer también. El sistema Vamos a hacer una vestibular, como cosa, dijo. solamente no vamos a limitarnos a pensar en los sistemas. ¿Qué ven ustedes en cuanto a los sistemas que se ponen en juego y cuáles están comprometidos? A ver. Vamos, chicos, que quiero mostrarles otros. El sistema musculoesquelético y el neuromuscular, ¿Por qué el músculo esquelético te parece? por la forma en la que da los pasos. Me parece que hay un poco de laxitud, digamos, en las articulaciones de la rodilla por la manera en la que se desplaza hacia adentro la rodilla cuando ella da el paso. Ujú. ¿Y qué más? Y el neuromuscular justamente por la falta de coordinación, digamos, y de la alteración de la postura general, digamos. Ujú. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Alguien más? ¿El resto de los sistemas qué? ¿Qué pasa con el resto de los sistemas? ¿Mm? ¿Qué pasó con el resto de los sistemas de esa paciente, de esa chiquita? Con el cognitivo no creo que haya habido tanto problema porque según lo que se ve ahí en el video, la nena tiene un objetivo, digamos, que es ir hasta una, no alcancé a diferenciar bien, pero tiene como que cumple el objetivo del tratamiento, de ir hacia un lado y luego volver por el mismo camino, digamos. Ujú. Quiere decir que es capaz, digamos, de analizar y de comprender este tipo de situaciones. Ujú. El equilibrio se pone en juego, como lo que dicen acá en el chat, sí, pero porque hay un déficit en la marcha. Entonces, no tiene una base estable, está como muy limitada sus puntos de apoyo, y eso también, sumado al compromiso del neuromuscular, hace de que tenga un tono aumentado y no trabajen en forma coordinada estas sinergias, y es por eso que se ve el equilibrio afectado y se ve también esta claudicación en los movimientos, pero tiene que ver también porque hay una intrarrotación muy marcada también de la cadera, como lo mencionaban al principio, pero no porque haya un compromiso vestibular en el caso de esta niña, ¿no? Bien, sigamos viendo otro caso. A ver, observen esto y sigan la consigna. En este caso, ¿eh? Este joven. A ver. ¿Qué observan en este joven? ¿Cómo lo está haciendo la actividad? Esto un poco tiene que ver con el práctico que tendrían que haber hecho hoy. Lo van a hacer después de las vacaciones. A ver, ¿quién cuenta? Imagínense, o prueben ustedes de sus casas,
hacer lo mismo que él está haciendo. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo sienten al movimiento y cómo lo están observando que hace este joven? Prueben y vayan contando sus experiencias, porque esto se trata de hacer análisis de movimiento. Él está haciendo la mayoría o sea, está compensando el impulso que deberían hacer sobre todo los muslos, con los brazos. Está compensando. ¿Por qué? Está tomando punto de apoyo y está haciendo fuerza. Mira cómo hace fuerza para impulsarse para arriba Ujú. en el gesto. ¿Cómo lo está haciendo? A ver, No sé si se me... describan. ¿Y cómo lo Básicamente, debería hacer? básicamente está haciendo un poco de fuerza en el impulso inicial con las piernas y luego cuando no le da más, está usando los brazos para poder terminar de hacer el impulso. Básicamente está ¿Qué, haciendo fuerza con el qué tríceps. otros aspectos también pone en juego? Cuando vuelve se está sosteniendo. Cuando se vuelve a sentar se está sosteniendo con las manos. ¿Qué más? ¿Qué más ven? Otra cosa que veo es que si bien está llevando la mirada hacia el horizonte, como que tiene el cuello muy llevado para adelante. ¿Por qué Eso es es eso? otra. Y a ver, que no contestes vos, que conteste otro compañero o compañera. Trata de inclinar el tronco ¿Por qué? para impulsarse ¿Por qué? y para darle el impulso que necesita para levantarse, junto con la ayuda de sus ¿Por miembros qué? superiores. Y porque ¿Por no qué tiene pasa eso? fuerza No, muscular, ¿Cómo? porque no tiene fuerza muscular. ¿Cómo te das cuenta que Entonces, no tiene fuerza? y por cómo hace el movimiento, ¿Cómo lo hace? porque se impulsa con el tronco, también con los brazos. ¿Qué pasa con la base? Acuérdense del Aumenta A, su, B, C. aumenta su base de sustentación, ¿Cómo? eh, aumenta su base de sustentación, llevando su cuerpo bien hacia el borde de la silla y también separa más las piernas, superando el ancho de los hombros. Ujú. ¿Qué más? ¿El resto, otro compañero que aporte? A ver, ¿quién más? ¿Qué vieron en ese joven? Están todos con las cámaras apagadas. ¿Por qué eso? También se podía ver en el paciente un aumento, digamos, de la cifosis torácica, por eso del desplazamiento anterior, hacia anterior, digamos, de la cabeza y el cuello. Ujú. ¿Por qué están todos con las cámaras apagadas? Pregunto, ¿eh? A ver, médula, ¿qué viste? Profe, En cuanto a los sistemas que ves. para mí era apoyaba también sus puntas de los pies en la silla de adelante, como para tener también un poco más de impulso. Ujú. Eso es lo que yo vi. ¿Y sistemas que puedes pensar? Y si el neuromuscular, más que si neuromuscular o el músculo esquelético también, ¿O? los dos en realidad. Ujú. Bien, vamos a ver otro.
A ver, esta chiquita. Cuéntenme los sistemas que se ponen en juego en esta actividad y describan también lo que está haciendo. Un juego de coordinación. Ujú. A Y ver, equilibrio. Tiene que sostener. coordinación. Tiene Ujú. muchos problemas para mantener la estabilidad, sobre Ujú. todo. Pero parece que su capacidad cognitiva está indemne para poder Ujú. realizar la tarea designada. Tal cual. Pero al parecer cuando se va a una posición inestable, bueno, ya de por sí las rodillas están en valgo, pero cuando se va a una posición de inestabilidad, tiende a perder el equilibrio muy fácilmente. Ujú. Se ¿Qué nota mucho piensa, compañera? también, profe, una ataxia, que es justamente la torpeza del movimiento voluntario. Eh, la nena cuando busca ir al piso también debe ser por su percepción de profundidad que debe estar alterada. Ujú. Como que lo hacen varios movimientos, no es que es un solo movimiento limpio y directo al piso, sino que como que lo descompone en varios. Bien. Vamos a ver el último. Bien. A ver, este chiquito, fíjense qué está haciendo y cómo lo hace. ¿Quién se anima a contar qué ven? Ah, como que hace como un guadañazo con el pie derecho, ¿no? Guadañazo, ¿qué es eso? A ver. Básicamente está llevando el pie o sea, rota de manera externa y ya el pie hacia afuera cuando quiere dar el paso con el pie derecho. Cuando va a la fase de balanceo. ¿Dónde ves la rotación externa? Mira cómo el pie va hacia el lateral. Mm. El Sí, pie tiene que derecho. ver, pues está equipado con unas ortesis. Ah. Por ahí eso es lo que le está. Aparte de eso también es como que se cae para atrás, o mejor dicho, la cadera se va para atrás. También. ¿Quién más puede contar algo? Puede ser que no sea muy buena su fase de apoyo, profe, pero no sabría decirle si es por la edad A ver. o por su condición que desconocemos también. ¿Qué ves? ¿Qué ves en la fase de apoyo? Y que es un poco más corta en la derecha, puede ser, y por lo tanto es descoordinada.
Sí, coordinada. Sí, justamente la fase de apoyo es lo que eh, en proporción a la en la marcha, ¿no es cierto? Es como la fase que mayor que la de balanceo, ¿no? Y es la que requiere como mayor también control, porque es mecanismo de control postural lo que requiere, ¿no? Para dar una suficiente estabilidad y permitir el desplazamiento del segmento contrario. Entonces, sí, en niños así con desafíos neuromusculares como este niño, vemos que se pone en juego y también es propia de una marcha inmadura, ¿no es cierto? Porque si ustedes piensan en el niño que camina con pasitos empieza a desplazarse con pasitos muy cortos y rápidos, hasta que adquiere los mecanismos, ¿no es cierto?, de control, de mayor control postural. Él está pasando por ese proceso, ¿no es cierto?, de adquisición, pero que evidentemente el trabajo tiene que estar orientado hacia ganar mayor estabilidad y darle como una mayor información sobre cada uno de los lados para que justamente pueda lograr este control postural que se requiere para mayor estabilidad, ¿no? Así que por un lado tiene características de una marcha inmadura, pero por otro lado también responde a su sistema neuromuscular y musculoesquelético que está comprometido. Bueno, chicos, en el aula ya se me perdieron 9 alumnos, no terminamos la clase todavía. Bueno, en el aula van a tienen una actividad que tiene una parte grupal y otra parte individual. Entonces, eso lo tienen que entregar en las primeras semanas después de las vacaciones, pero sería bueno de que, bueno, que lo vayan haciendo con tiempo, entendiendo, porque de eso se trata la resolución de casos cuando tengan que resolver la evaluación de esta unidad, ¿no? Así que si no hay preguntas, los dejo en libertad y bueno, que puedan descansar y tengan unas felices vacaciones. Nos vemos después de las vacaciones. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Chao, chao. Adiós, profe. Dale.